Bueno, entonces ahorita vamos a hablar sobre la recursividad. Bueno, es un tema importante la recursividad y pues este es un ejemplo complejo. La verdad es algo complejo porque más que en cantidad se puede hacer rápido, pero el entenderlo pues siempre va lo que es dificultándose, ya que es un ejercicio bastante raro de comprender, aunque pues siguiendo los pasos uno poco a poco va a ir entendiendo de qué se trata. Pero ¿de qué vamos a intentar hacer? Vamos a intentar que la computadora nos resuelva un ejercicio de sudoku. Esto quiere decir que nosotros le vamos a entregar el tablero, nosotros entregaremos el tablero y esta computadora, vamos a quitar la computadora o el programa de Java va a resolver el sudoku, ¿verdad? Pero antes, para hacer eso debemos que entender cómo funciona el sudoku. Entonces este es el juego de sudoku. Normalmente está el 9 por 9, ¿verdad? Donde hay 9 como 3 por 3 y pues hay 9 columnas y 9 filas. Entonces lo que se trata es de 9 filas y 9 columnas, ¿verdad? Vamos a hacer donde ustedes deben que poner un número. Por ejemplo, acá vamos a poner y miramos de que no debe que repetirse el número del 1 al 9 en ninguna fila, en ninguna columna y en ninguna cajita de 3 por 3, ¿verdad? Entonces lo que debemos que hacer es acá. Aquí no podemos poner el 1 porque está acá y está acá. No podemos, el 2 podemos ponerlo. Entonces podemos poner el 2 acá, ya que no está ni en la fila, ni en la columna, ni en la cajita. Después nos podemos ir acá e ir probando, pero normalmente lo que hace una persona es ir, o sea, nosotros como personas, o yo lo que hago, que a veces me pongo a jugar algún sudoku, es ir a ver dónde están las casillas más llenas e ir a colocar el número que más o menos hace falta e ir completando el sudoku hasta ir completando todo, ¿verdad? Y así pues no estar haciendo prueba y error, porque este 2 es una prueba y error, porque si aquí por ejemplo pongo aquí en algún momento era donde iba el 2, pues yo ya debo que eliminar toda esta fila y debo que volver a empezar de nuevo. No vamos a intentar imitar lo que hace un ser humano porque las computadoras funcionan diferente. Además, una computadora, un sudoku, el recorrer esta matriz cuantas veces sea necesario hasta descubrir cuál es su solución, no le es complicado. Lo hace en unos cuantos segundos porque tiene una velocidad mucho más rápida que la del ser humano en prueba y error. En cambio, uno como humano, el ir probando números requiere mucho más tiempo, ¿verdad? En cambio, así uno pues mejora la lógica. Como ser humano uno puede hacerlo de diferentes maneras, pero la computadora es mejor que lo haga de un solo. Entonces, al tener ese concepto de prueba y error, vamos a crear nuestro proyecto en Java. Aquí yo ya lo realicé, ¿verdad? Pero en vez de mostrarle y decirles qué hice por cada paso, lo vamos a intentar hacer poco por poco, ¿verdad? Entonces aquí simplemente era lo que yo había hecho, pero vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a ver con Maven. Vamos a crear un proyecto y vamos a llamarle sudoku. Vamos a finalizar la creación de esto. Y pues vamos a crear aquí un archivo main class y le vamos a llamar sudoku main, por ejemplo. Entonces aquí no vamos a utilizar clases en esta ocasión. No vamos a utilizar clases, aunque podríamos llegarlas a utilizar, pero sería muy necesario, ¿verdad? Para el ejercicio, que es pues bastante corto, aunque sea que, como yo les venía diciendo, en lógica es bastante pues raro, ¿verdad? El ir comprendiendo, porque uno, aparte de entender el juego, uno debe que pensar muy, muy, muy específico en cómo hacer que funcione en el programa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un tablero. Un tablero de enteros, donde sea una matriz. Y esto nosotros lo instanciamos como una matriz. Lo que pasa es de que para ir escribiendo una matriz, obviamente nosotros debemos que ir escribiendo todos los números. Pero recordemos de que en el tablero de sudoku nosotros tenemos números del 1 al 9.
Entonces, para representar el espacio vacío podemos colocar cualquier número que no sea ni el 1, del 1 al 9 no pueden ser, sino que podemos escoger otro. Por facilidad vamos a escoger el 0, ¿verdad? Porque pues es un número fácil de reconocer como un espacio vacío. Vamos a copiar el tablero de aquí, ahí sí lo vamos a copiar porque es difícil el estar colocando un tablero, o sea, todo un tablero, ¿verdad? Y este es un tablero de mi cuadernito de sudokus que tengo, que yo resolví a mano y que lo utilicé. Por ejemplo, aquí está la corrida que hice antes del programa que ya hice para ver si estaban los números bien como a mí me salieron. Y pues sí, son los mismos números, ¿verdad? Entonces yo lo comprobé, pero vamos a irlo haciendo poco por poco. Bueno, aquí tenemos el tablero y a nosotros al encontrar el tablero, nosotros podemos decir de que lo primero que necesitamos cuando vamos recorriendo un tablero es verificar si un número está en una fila o si un número está en una columna o si el número está en un cuadrado de 3×3. Entonces nosotros vamos a crear un método para está en fila y vamos a crear un booleano también que nos diga si está en columna, y pues también vamos a crear uno que nos diga si está o no está en el 3×3, está en 3×3, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que necesitamos para saber si está en fila? Pues lo que necesitamos es el tablero. También necesitamos, vamos a hacer, porque aquí nada más puse esto, int, y es una matriz, que sería el tablero. ¿Qué otra cosa necesitamos? Pues necesitamos la fila y solamente, ¿verdad? Vamos a revisar. Y el número, aquí se me estaba olvidando y el número, porque nosotros necesitamos saber qué número es el que necesitamos verificar si está en fila, ¿verdad? Entonces vamos a poner está número en fila para ser más específico y entenderlo de mejor manera. Está el número en fila, está el número en 3×3. Y pues aquí nosotros tenemos esto. Es la misma lógica para la columna. Int tablero, pasamos el tablero de parámetro, pasamos el número de parámetro y pasemos la columna de parámetro. Y pues en el 3×3 lo que debemos que pasar es el tablero de parámetro, el número de parámetro y la columna de parámetro. Entonces aquí nosotros ya tenemos los tres métodos, pero debemos que decir qué debe que hacer cada método. Entonces lo que debemos que hacer es de que, por ejemplo, en la fila nosotros debemos que verificar si en la fila está pues el número que nosotros mandamos como parámetro. Pero esto lo podemos hacer pues instanciando un valor entero, public static int tamaño matriz, tamaño sudoku, y este es el valor de 9. Porque yo estoy aquí implementando un valor un valor estático, porque nosotros si no tendríamos que estar llamando el tablero .size en cada momento, y eso es consumo, ¿verdad? De procesos, o sea, es un proceso más que se hace, que uno puede evitarse, ya que uno sabe que sí o sí es un tablero de 9×9. Entonces uno sabe que el tamaño del sudoku es de 9. Entonces, aquí en fila, nosotros hacemos un for de en i es igual a 0 hasta tamaño de sudoku. Nosotros tenemos el tamaño de sudoku aquí. Y nosotros con el tamaño de sudoku podemos vamos a recorrer toda la fila. Pero lo que pasa es de que nosotros al recorrer toda la fila lo que debemos que ir verificando es esta columna, esta columna, esta columna, esta columna. Y como sabemos, la columna es la segunda. Y la segunda es la que va a ir cambiando según el tamaño del sudoku, según el iterador.
entonces nosotros ponemos si el tablero en la posición de fila, porque nosotros le mandamos una fila en específico, en el y en la columna I, ¿verdad? Porque la columna I es la que está cambiando. Si esto es igual a número, pues regresamos true, porque entonces el número está en la fila. Y si no, regresamos false. Entonces nosotros aquí en este número en fila, nosotros verificamos el tablero en la fila que nosotros mandamos como parámetro, en el iterador del tamaño para revisar cada columna, y verificamos si el número está en esa fila y regresamos si está o no está, ¿verdad? El no está, como vemos, está fuera del for, porque si no pasa por el return true, si no pasa por el return true es porque no había ningún número, o sea que el número no existía en esa fila, y pues regresamos que no existe, ¿verdad? Entonces es lo mismo, es la misma lógica que esta, pero en la columna. ¿La diferencia cuál es? A ver, que alguien me diga qué piensa que es lo que debemos que cambiar acá. Por ejemplo, vamos a preguntarle a Richard SB. Lo de fila por columna. Pero cambiamos aquí fila y columna o o cambiamos en algo más. Yo creo que sería el contador, pero no estoy seguro. Algo tendría que moverse ahí. Exacto, sí, exacto. O sea, está bien porque lo lograste ver, aunque sea que no estabas completamente seguro, pero aquí debemos que poner el contador y del otro lado la columna, porque nosotros sabemos de que la columna está representada por el segundo y el segundo es el que no va a cambiar en este momento, porque nosotros queremos recorrer este y este para ver si está en esta columna. Pero nosotros tenemos como parámetro la columna y la colocamos fija. Y la única que cambia es el iterador para la fila. Y revisamos si está en columna. Ahora, este número en 3x3 es bastante complicado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos verificar aquí el 2, que nosotros ya, como humanos, nosotros lo verificamos, pero ¿cómo lo haría una computadora? Pues tendría que saber que está en el primer box y que debe que empezar en este punto a verificar. En este, después irse a este y este, después irse a este y este, y verificar si existe el número 2 en esta cajita. Pero entonces debemos que poner el cursor, como que el indicador, en esta casilla, porque queremos que empiece en esta casilla. Entonces si nosotros tenemos este 2 acá, pensemos de que nosotros tenemos, pues vamos a ver, int pues sería en este caso fila 3x3 es igual a la columna. Vamos a ver, no, porque aquí en este número 3x3 debo que pasar la fila también, disculpen. Entonces es igual a la fila menos la fila porcentaje 3. ¿Esto porque el módulo 3, porque esto es fila módulo 3, lo que hace es que devuelve el residuo de una división? Entonces, por ejemplo, yo estoy en la fila 1, bueno, aquí estoy en la fila 0, estoy en la fila 0 y digo entonces fila porcentaje 3, ¿qué pasa acá? Pues se vuelve 0, porque 0 dividido 3, el residuo es 0. Entonces la fila es 0, 0 menos 0 es 0, y la posición de fila en el 3x3 es el 0. Entonces ya nos colocamos en la posición de fila 0, que es lo que necesitamos. Pero necesitamos colocarnos en la posición de columna, entonces post columna 3x3 es igual a columna menos columna porcentaje 3.
Al tener esto, volvamos a ver cómo es que funciona. Nosotros tenemos que la columna en la que estamos ahorita es en la columna 2. Recordemos que esta es 0, 1 y 2. Estamos en la columna 2. Y columna 2, o sea, un 2 dividido 3, ¿cuánto es el residuo? El residuo es de 2, porque 2 dividido 3 da como dividendo 0, pero de residuo 3. Entonces, damos de que como residuo 2. Entonces el residuo de ese módulo sería 2. Entonces, podemos decir de que en la columna estamos en la columna 2 menos el módulo de 2 porcentaje 3 es 2 y 2 menos 2 es 0. Va a colocar el cursor acá en columna 0. ¿Qué pasa si por ejemplo nosotros teníamos la columna acá? Por ejemplo, nosotros sabemos de que esto es la posición 3. Entonces la columna 3 va a ser columna 3 menos el módulo de 3 dividido 3. El módulo de 3 dividido 3 es 0. 3 menos 0 es igual a 3. Entonces el cursor se va a colocar en la columna 3. Y ese va a ser el funcionamiento. Vamos a hacerlo un poquito más interesante y ponerlo acá para hacer el ejemplo mejor, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros estamos en este cuadro de en medio, ¿verdad? Pero nosotros queremos empezar a hacer el recorrido en esta esquina de este cuadro. Y empezar a verificar si está el 5 acá, 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 o está acá, o está acá, o está acá, o está acá, ¿verdad? Debemos que verificar si hay un 5 en este cuadrito. En este caso sí hay, ¿verdad? Pero lo que queremos es verificarlo. Pero nuestro cursor o la computadora debe que saber que debe que empezar acá y terminar acá. Entonces lo que debemos que hacer es primero poner el cursor en esta posición. Entonces lo que hacemos es hacer la fila, primero la fila, y estamos en la fila 1, 2, 3, 4, 5, en la fila 5, y le restamos el módulo, o sea, le restamos el módulo de la fila, el módulo 3. ¿Qué significa? Que 5 módulo 3, 0, 1, 2, 3, 4, perdón, 4, porque esta sería 4 porque empieza desde 0. 4 módulo 3, ¿cuánto es? Exacto. Entonces el módulo sería 1. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, entonces estamos en la columna 4, en la fila 4, y le restamos el módulo de la fila porcentaje 3, que sería 1. 4 menos 1 sería 3. Entonces nos colocaría en la fila 3. Ya tenemos el cursor en esta fila. Pero nos falta el cursor en qué columna lo necesitamos. Entonces decimos, ok, necesito la columna y estamos en la columna 4. 4 módulo 3, como habíamos quedado, es 1. Entonces decimos columna 4 menos 1, porque es el módulo, nos coloca en la columna 3. Entonces nos coloca en la fila 3, columna 3. ¿Cuál es la fila 3, columna 3? Esta. Entonces ya tenemos nuestro cursor virtual, obviamente. O sea, nosotros en nuestra mente sabemos que ya tenemos nuestro cursor colocado en este punto. Entonces ya tenemos nuestro cursor en este punto. Y necesitamos recorrer ese cuadrito. Entonces vamos a hacer un for, ¿verdad? Vamos a hacer un for. Pero nosotros queremos que empiece en la posición de la fila 3×3. Y queremos que termine en la posición de la fila 3×3 más 3. ¿Verdad? Porque nosotros queremos que termine acá. Entonces nosotros decimos que empiece acá y termine acá. Entonces le sumamos 3 porque son los 3 cuadritos que van a funcionar. Como sabemos, el for aquí está como menor. Entonces ya no cuenta la tercera columna, que sería esta, ¿verdad? Por eso es de que se suma más 3. Porque verificaría estos 3. Y dentro de este for vamos a hacer el de la columna. Entonces aquí vamos, primero acá vamos a hacer fila, para que dejemos bien cuál el iterador bien marcado que es, ¿verdad? ¿Qué significa? Fila más, fila más. Ok, aquí me marca un error y no sé por qué. Ok, vamos a ver, fila.
Ah, es que ya está marcada. Bueno, entonces vamos a hacerlo con I y J porque ya hay una variable fila, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo con I y J. Y aquí, como les dije, yo voy a hacer la post columna. Y voy a hacer de que la post columna a más 3, ¿verdad? Porque yo quiero que verifique de esta columna a esta columna. Entonces nosotros ya estamos haciendo como que estamos encerrando ese for en este cuadrito. Al nosotros ya tener ese el cuadrito ya encerrado, pues nosotros decimos que si tablero en la posición I y en la posición J, que sería I es la posición de la fila y J la posición de la columna, es igual al número, pues retornamos true, ¿verdad? Porque entonces está el número en el 3. Si no está, retornamos false. Entonces nosotros aquí, como vemos, en 3 simples pasos y sin tanto código, lo que hicimos fue verificar si el número está en fila, si el número está en columna y si el número está en el cuadrito 3×3. Pero ahorita, ¿qué necesitamos? Realmente, ¿qué es lo que necesita el programa para funcionar? Porque nosotros estamos verificando, hacemos una verificación si es una posición válida, ¿verdad? Es posición válida. Entonces, para ver si es posición válida, yo lo que necesito es el tablero, el número, la fila y la columna. Y lo que necesito saber es de que no esté. O sea, lo que necesito regresar acá para saber que es una posición válida es de que no esté ni en fila, no esté ni en columna y no esté en 3×3, ¿verdad? Porque cuando yo marco aquí un 2, quiero saber si está en fila, en columna o en este cuadrito para decir si es una posición válida. Entonces regresamos lo que es return no está en fila y no está en columna y no está en 3×3, ¿verdad? Entonces yo aquí lo que estoy haciendo, como dijo el compañero, es mandar a llamar las funciones, porque yo ya sé si está en fila, si un número está en columna y si un número está en 3×3, pero yo lo que quiero ver es que la posición sea válida. ¿Y cómo sé que la posición es válida? Es que no esté en columna, no esté en fila, no esté en columna y no esté en 3×3. Entonces en un método pongo es posición válida y regreso que no esté en fila y no esté en columna y no esté en 3×3. Entonces, al saber esta posición válida, como yo dije, lo que sigue es pues hacer el recorrido del mapa, por así decirlo, ¿verdad? Del sudoku, del tablero. Entonces vamos a hacer un static boolean validar tablero, ¿verdad? Entonces en este necesitamos el tablero. Necesitamos como parámetro el tablero y solo, porque este es el método que va a iniciar toda la verificación, toda la lógica. Entonces, primero, yo lo que necesito, vamos a ver acá, validar tablero, o bueno, vamos a ponerlo como resolver tablero, o digámoslo como validar tablero, realmente son los nombres, la cuestión es de que ustedes lo entiendan. Yo antes lo hice como resolver tablero, ahorita mi mente cambió y dijo que era mejor idea poner validar tablero y no hay ningún problema mientras ustedes entiendan qué es lo que se refieren con ese método, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es un for de fila que sea menor al tamaño de sudoku, ¿verdad? Y un for de columna que sea menor al tamaño de sudoku. O sea, sabemos que el tamaño de sudoku es igual a 9, ¿verdad? Entonces, nosotros al estar acá, nosotros sabemos que nos estamos posicionando en una de estas. Por ejemplo, acá. Entonces, ¿qué es lo que debemos que verificar al estar en esta posición, por ejemplo? Bueno, ¿qué es lo primero que nos debemos que dar cuenta? Por ejemplo, acá
al posicionarnos en esa posición, porque ya nuestro programa se está poniendo acá, lo primero que tengo que verificar es si hay un número, ¿verdad? Si hay un número, no necesito verificar si... No necesito ver si en esa posición puedo poner otro número, porque ya existe un número. Entonces lo que debo que hacer es irme a la otra posición. Entonces lo que hacemos ahí es un if, ¿verdad? Si la fila, bueno, no, en el tablero, en la fila y en la columna es igual a 0, hacemos algo, ¿verdad? Porque si es 0 es que no hay nada. Si es 0 es que hay un espacio vacío. Pero si no es 0 es porque ya hay un número ahí. Entonces no necesitamos verificar nada. Entonces vamos a poner un if. Si el tablero y en la fila y en la columna es igual a 0, pues empezamos a hacer algo. ¿Qué es lo segundo que debemos que hacer? Pues lo que debemos que hacer es hacer un ciclo del tamaño de Sudoku empezando por 1 y haciendo que esto sea menor o igual a tamaño de Sudoku. Muy bien. Esta i no se va a llamar i. ¿Cómo creen que se llamaría? Y eso es el número, porque recordemos que el número de Sudoku va del 1 al 9. Entonces vamos a ir verificando, vamos a hacer un ciclo del 1 al 9 para verificar si está o no está dentro, pues si está ese número o no está dentro de esa fila y de esa columna, ¿verdad? Y ese 3×3. Entonces lo que hacemos acá, que si está dentro, vamos a decir si es posición válida y vamos a mandar a llamar esta y vamos a poner es número, ¿verdad? Recordemos de que esto lo íbamos a llamar número, como dije. Vamos a cambiarle para saber qué es lo que significa. Y ese es el número del Sudoku. Entonces aquí ya estamos verificando. Es posición válida. Y mandamos a llamar esto. Que nos manda a llamar que no sea no esté ni en fila, no esté en columna y no esté en 3×3. El número que nosotros mandemos. En la fila en la que estamos y en la columna en la que estamos. Entonces, pero acá realmente no estamos haciendo nada como tal. Como tal, ahorita simplemente estamos recorriendo y diciendo es posición válida y me va a mandar true, 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 o false. Pero realmente no estamos colocando ni haciendo nada. Entonces, lo que hacemos es, si es posición válida, vamos a colocar en el tablero, en la fila y en la columna, pues el número, ¿verdad? Y si no, eso lo vamos a ver despacito. Vamos a dejar este else acá. Vamos a colocar el número. Pero ahorita, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos ahorita? Ya que nosotros colocamos este número, pues lo que necesitamos es volver a validar tablero. O sea, volver a llamar el tablero para que vuelva a hacer todo esto, pero nosotros ya colocando el número. Entonces ya en ese número no se va a parar acá, sino que va a seguir adelante. Entonces vamos a validar tablero, ¿verdad? Entonces va a volver a llamar, va a volver a hacer todo el proceso. Nosotros ya colocamos el 2, por ejemplo, acá. Va a llamar otra vez el proceso, entonces se va a ir por acá, por acá, por acá y hay un 2, entonces no se para, y por acá no va a haber nada, entonces se va a parar acá. Por acá va a decir el 1 no puedo, el 2 no puedo, el 3 no puedo, el 4 sí puedo, entonces va a poner 4 y va a volver a llamar a la función. Va a venir acá, va a venir acá, va a venir acá, va a venir acá, pero como ya hay un 2 y un 4 no se va a parar el 1 y va a venir en la posición vacía y va a decir, ok, vamos a ver, el 1 no se puede, el 2 no se puede, el 3 no se puede, el 4 no se puede, el 5 no se puede, el 6 no se puede,
y el 7 sí se puede. Entonces va a volver a llamar hasta pararse acá de nuevo y decir, ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6, ni el 7 se puede, ni el 9, entonces vamos a poner 8. Y aquí va a decir que aquí puede el 8, aquí solo va a poder el 9, pero realmente el 9 no es una posición válida porque está acá y acá. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nosotros, ¿qué debemos que hacer ahí? Ya. Entonces lo que debemos que hacer es regresar a esta posición, borrar y decir, ok, voy a ver si la otra posición es, si el otro número es válido, entonces va a colocar el 9, no es válido, entonces va a eliminarlo y va a regresar a la posición anterior y va a decir, bueno, aquí, ¿qué otra opción es válida? La 8, uy, vamos a eliminar, 8, si es válido y se va a pasar acá. Acá no es válido el 7 y aquí no es válido el 9. Entonces va a regresar y va a eliminar. El 9 no es válido y así. Va a ir regresando y eliminando hasta que llene todo el sudoku. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues nosotros hacemos que en el validar tablero, si se pudo o no se pudo validar el tablero. Si validar tablero es verdadero, pues vamos a retornar return true, ¿verdad? Vamos a ver si es así. Ajá, exacto. Y si no, bueno, retornamos verdadero. Pero si nosotros pasamos por todos los números y no hay ninguno que quede bien, no hay ninguno que realmente quede en esa casilla, o sea, no regresa al verdadero, o no va a la recursividad de validar tablero, pues nosotros ponemos acá que nos regrese falso. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos regresa falso? Pues en este else, como nosotros habíamos quedado, debemos que borrar el número. ¿Cómo borramos el número? Nos vamos a tablero en la fila, en la columna, y ponemos 0, ¿verdad? Como el 0 es nuestro espacio vacío, lo que estamos diciendo acá es, yo le puse el número, pero como el validar tablero es falso, porque me fui a la otra posición y no se puede con ningún número, porque aquí me dio falso, porque pasó por todos los números de la otra posición y no es una posición válida, entonces lo regreso a 0 y prueba con otro número, el número que sigue, el 8, el 9, así. Y si pasa por otro for y sale en falso, pues regresará en falso. Y entonces esto regresará en falso y eliminará otra columna anterior, o sea, otro número anterior que nosotros habíamos colocado. Así, hasta que termine y se vuelva al primero. Imagínense que termina este proceso y dice y vuelve hasta el primero y el primero ya terminó con el 9 y el 9 no es válido en esta posición. Entonces lo que va a regresar es un falso, pero ya no va a regresar un falso a validar tablero de acá, sino que al validar tablero que nosotros llamemos dentro de un rato en el main. Entonces lo que nosotros sabremos es de que ese tablero no tiene solución. Pero si nosotros regresamos verdadero y terminamos este proceso, regresamos verdadero, entonces nosotros terminaremos este proceso y aquí regresamos true, ¿verdad? Porque nosotros ya habremos terminado con todas las filas, con todas las columnas, ya estaremos en la posición 9, posición 10 y no me regresó ningún falso, ¿verdad? Sino que simplemente me regresó verdadero. Entonces ya no voy a llamar a validar tablero porque ya no va a pasar por este for, sino que simplemente me va a regresar true. Entonces recursivamente va a regresar verdadero, 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 verdadero. Se van a acabar todos los procesos y al final el primer proceso me va a devolver verdadero. Y entonces ya tendré resuelto el ejercicio. Pero, como les dije, acá debemos que llamar a validar tablero. Entonces, nosotros llamando a validar tablero, nosotros ahorita el programa, si nosotros lo ponemos a correr, va a hacer el ejercicio, o sea, va a elaborar y va a resolver el sudoku que nosotros tenemos acá.
pero no lo va a mostrar. Entonces realmente no vamos a saber si de veras lo hizo o solo son mentiras lo que les estoy diciendo. Entonces, primero lo que hacemos es, si validar tablero es verdadero, pues regresemos, es un tablero válido y está resuelto, ¿verdad? Y si nos regresa falso, pues es que no es un tablero válido, es un tablero que no se puede resolver, ¿verdad? Entonces, pero después nosotros queremos imprimir cómo quedó. Entonces nosotros, si queremos imprimir cómo quedó, nosotros hacemos un public static static void imprimir tablero, ¿verdad? Como parámetro pasamos el tablero y nosotros hacemos un for, ¿verdad? De fila que sea menor al tamaño y un for de columna que sea menor al tamaño de Sudoku. Y aquí hacemos un south, pero no de ln, sino solo un south del tablero en la posición fila, en la posición columna, ¿verdad? Y aquí afuera hacemos un south print ln para que me haga el salto de línea. Entonces aquí me va a colocar fila, 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 cuando, o sea, la columna, 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 columna de una sola fila, y después cuando pase a la otra fila va a ser un salto de línea, ¿verdad? Pero nosotros queremos, bueno, vamos a dejarlo así y vamos a correrlo y vamos a ver, bueno, aquí vamos a llamar a imprimir tablero y vamos a ver si está funcionando bien, ¿verdad? Porque puede ser que no, y vamos a ver si hay algún error. Ok, aquí hay lleno de números, ¿verdad? Y podemos verificar si es verdadero. Aquí tengo mi cuadernito y me imagino que está bien resuelto, pero aquí se lee muy feo. Realmente nosotros queremos ponerle pues la filita y el cuadradito, ¿verdad? Para ir verificándolo de mejor manera. Entonces nosotros ponemos en imprimir tablero, sí, fila es módulo de 3, es igual a 0. Si la fila es el módulo de 3, o sea, si la fila dividido 3 y sus residuos 0, vamos a imprimir pues linitas, ¿verdad? Vamos a dejar estas linitas, vamos a ver qué tal queda. Y sí, si la columna, el módulo de la columna es igual a 0, vamos a imprimir, pero no en un ln, sino que solo imprimir pues un separador, ¿verdad? Entonces vamos a correr y vamos a ver qué pasa. Pues acá lo que pasa es de que me está devolviendo aquí una línea, una línea, una línea, pero me falta la línea de hasta abajo, que sería la última línea de la fila, y la última columna, ¿verdad? Entonces lo que hago, lo que puedo hacer, es que al terminar esto, puedo imprimir acá, antes de imprimir el salto de línea, voy a imprimir uno de estos, ¿verdad? Y al final de terminar todas las filas, voy a imprimir pues la última división. Y como nos damos cuenta, la última división se pasa por un montón, entonces vamos a eliminarle unos 3. Uy, vamos a eliminarle unos 4 y vamos a eliminarle acá también 4 y vamos a darle play y vamos a correrlo. Como nos damos cuenta, ya está colocado de la mejor manera, pero le podemos quitar uno para que case bien las divisiones. Lo corremos y como nos damos cuenta, ya tenemos la solución de este sudoku, ¿verdad? Pero
Si yo les entrego esto, ustedes van a decir, no, tú ya sabías que Sudoku era el que íbamos a poner. Entonces, lo que vamos a hacer es salirnos acá a la casa, vamos a poner un medio, no, ya saben que vamos a poner un experto y vamos a colocar pues los números, ¿verdad? Acá, vamos a ver si aquí ya se resuelve. Y me lo resolvió, ¿verdad? Vamos a ponerlos acá. Vamos a hacer esto también pequeño y vamos a hacer esto acá. Y pues lo que vamos a hacer es ir colocando es ir colocando los números. Acá es un 2, acá es un 3, 6, 5, 1, ¿verdad? Y me dice acá, congratulations, you solved the Sudoku, ¿verdad? Y aquí me verifica que todo esté bien y me dijo de que está todo bien, por lo cual mi programa está funcionando.